Muy buenas tardes. Muchas gracias por su paciencia, por su tolerancia y por su interés en el desarrollo de este foro. Pues nos ha tocado moderar esta mesa referente a las características deseables de las leyes de transparencia en las entidades estatales. Contamos nosotros en esta mesa con la invaluable presencia de Aide Pérez Garrido, del maestro Óscar Mauricio Guerra Fort y nuestro buen amigo Federico Guzmán Tamayo. Para proceder de inmediato, vamos a presentar, si ustedes me lo permiten, al maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, que es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesor en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subdirector en Fundación UNAM, secretario general de la Facultad de Economía de la UNAM, catedrático por más de 25 años en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y si no tengo mal entendido, recientemente electo presidente del Colegio Nacional de Economistas. Para iniciar con esta mesa, dejo con ustedes a nuestro buen amigo Óscar Mauricio Guerra Fort, no sin antes agradecerle y nuestro reconocimiento porque a petición nuestra hizo un paréntesis en su muy cargada agenda en el Distrito Federal para poder estar presente en la misma. Gracias, maestro, y adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer, obviamente, la amable invitación que nos han hecho del Estado de Durango, específicamente a la comisión, a su presidente, el maestro Alejandro Gaitán, y a los dos otros consejeros y comisionados de esta comisión. Creo que este foro viene, digamos, primero, algo muy importante, a poner, digamos, los 10 años de la ley en el Estado de Durango, hacer un balance, que creo que siempre es importante, digamos, en ese sentido. No cabe duda, como se ha dicho, que ha habido avances importantes, pero creo que hay muchas cosas todavía por delante, por los años por venir. Simplemente agradecemos a nombre del InfoDF esta invitación y qué bueno que la Comaip esté organizando este tipo de eventos en una coyuntura tan trascendental en el tema de transparencia y rendición de cuenta, y que lo haga pues con las comisiones, como es este caso del Estado de Durango, y que también permita para hacer este balance de estos 10 años. Bueno, a nosotros nos toca la mesa sobre las características ideales o deseables que podría tener esta ley general en materia de transparencia y acceso a la información, que como ya se dijo en la mesa anterior, es una de las propuestas que está ya en la minuta del Senado, y que está en discusión en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que haya una ley general. Yo, de mi perspectiva y de la lectura que hago, aunque aquí hay diversas interpretaciones de la minuta del Senado, y ahí hay que ser muy, porque una fe de ratas, en ese dictamen, se habla de leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en materia de datos personales, en posesión del sector público, obviamente, y de archivos. Pero para algunas personas, y la lectura puede ser, es que no solo son dos leyes, la ley de archivos, que está acá claro, y la ley de acceso y datos personales contenidas en un mismo documento. Yo creo que lo más sano es que hubiera una ley, digamos, para cada cuestión en ese sentido. Creo que los datos personales del sector público no pueden ser tratados como un capítulo o diversos capítulos dentro de la ley de acceso, ¿no? Ya el consejero Alejandro Torres se refería, digamos, a la importancia de estos dos derechos, ¿no? Y hay conexión entre ellos, sí, pero a veces también hay confrontación, y creo que entre más podamos especificar. Pero bueno, obviamente yo voy a la parte de la ley de acceso, que es lo que estamos aquí trabajando. Ya se mencionó el asunto, y esto digamos, es importante
tomarlo en consideración y reconocerle aquí a Villanueva, como a muchos otros integrantes del Grupo Oaxaca, que hoy estamos discutiendo algo que se discutió hace 13 años, o 12 o 13 años, en ese sentido, y que se planteó en ese momento. El Grupo Oaxaca planteó la posibilidad de hacer una ley de carácter nacional en materia de transparencia y acceso a la información, ¿sí? Y si bien es cierto que el tango dice que 20 años son nada y en dado día sería la mitad de nada, yo creo que debemos hacer una lectura al revés, que 10 años es mucho, ¿sí? Digamos, para regresar a un punto en el que ya se había propuesto. Pero bueno, Jorge Islas me ha contado, pues le digo, bueno, entonces, ¿por qué no se fueron por la ley general? Si esa era la propuesta. Dice, mira, esto es como las canicas. Estábamos pidiendo 10 canicas, nos ofrecieron 6, tomamos 6, porque si no nos hubiéramos quedado sin ninguna canica. Entonces, ahora creo que hay que ir por las 4 canicas y ojalá por más canicas en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, este es un asunto que habría, digamos, que reconocer. Bueno, obviamente, como todos sabemos, se decretó la ley federal en el 2002, en ese sentido, y a partir de ahí empezaron a derivarse las diversas leyes estatales, como es el caso de Durango, que la ley, por lo que veo, se expidió en 2003, dado que estamos cumpliendo 10 años de la misma, y así en diversas entidades, por ejemplo, el Distrito Federal también vamos a cumplir 10 años en los próximos meses, también fue en el 2003, etcétera, etcétera, y así empezó, yo diría, el efecto cascada de hacer leyes. Qué bueno, en ese sentido, pero de repente fue como una moda, o sea, si tú no tienes tu ley de transparencia como Estado, estás fuera de la moda, o sea, ahorita la moda es tener ley de transparencia, ¿sí? Pero si uno revisa la primera generación de leyes de transparencia, ya hay que ser autocrítico, y empiezo con la del Distrito Federal, para que no digan, pésimas leyes de transparencia, eso y nada era lo mismo, o a lo mejor era peor, pero bueno, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, la primera ley tenía la posibilidad de que los titulares pudiesen, digamos, había causales de reserva, todos los que ustedes quieran, pero si al legislador se le había olvidado alguno que fuera importante desde su punto de vista, para ocultar esa información, daba la posibilidad de que el titular hiciera un acuerdo clasificatorio, ¿por qué? Perdón la palabra, por sus pistolas, de esa información. Y por eso el señor López Obrador nunca faltó a la ley. Cuando él clasifica la información referente a los segundos pisos, está basado en la ley, porque la ley le permitía a él y a los titulares hacer clasificación de la información. Esto es una ley de transparencia, es una ley de no transparencia. Luego simplemente, no quiero decir más, conformaron una cosa que se llamaba CONSI, que había 3 representantes ciudadanos o 3, digamos, consejeros, y había 38 representantes del gobierno. Había representantes del Ejecutivo, de cada uno de los órganos autónomos, de la Asamblea Legislativa, un representante de cada uno de los partidos políticos, un representante con voz y voto. Pues digamos, simplemente cuando llegaba ahí alguien que se quejaba, pues entre ellos mismos se defendían y siempre, digamos, los recursos no salen. O sea, una serie de cuestiones que de verdad eran leyes de no transparencia. Había estados donde uno se tenía que identificar, había estados que tenía que ser uno del Estado, una serie de cuestiones que de verdad pues dejaron mucho que desear. Y había una heterogeneidad, ha habido muchos, no me quiero ir sobre esto, porque bueno, lo que quedó claro en esta primera etapa es que cada quien hizo la ley como le dio a extender, y muy malas leyes. Se fueron mejorando este tipo de leyes con presiones, digamos, de la sociedad civil, con presiones de diversas instituciones, etcétera, pero seguía habiendo una heterogeneidad total, la cual sigue existiendo. Y entonces en ese momento a alguien se le ocurrió, y creo que muy bien, hacer la famosa reforma al texto constitucional y poner una serie de especificaciones que fueran un piso mínimo para que todos, digamos, tuvieran algunas cuestiones comunes, como el principio de máxima publicidad, que no se debían identificar, que pudiera haber solicitudes electrónicas, que hubiera protección, todos los principios. Y con eso que todas las leyes se reformaran para adecuarse al texto. Se dio un plazo, nadie cumplió con los plazos, o muy pocos cumplieron con los plazos, pero todo el mundo interpretó el texto constitucional como Dios le dio a entender, y seguimos con un problema de heterogeneidad total. Simplemente por decirles, hoy en México hay 7 formas distintas de resolver los recursos de revisión, o sea, las quejas. Unos tienen que ir primero al órgano, a la dependencia que ya les contestó, otros después van con el secretario ejecutivo del instituto, y después pasa al pleno, una serie de cuestiones, digamos,
que hacen, y también si uno ve las informaciones de oficio, en unos lados lo que es información de oficio, en otros lados no lo es. Bueno, hay un estado donde todavía los salarios no son información de oficio. Bueno, una serie de cuestiones que están ahora, digamos, hay que ser, digamos, realistas de la situación que vivimos. Sí se ha avanzado muchísimo, sí. Hoy podemos conocer las reservas del Banco de México, sí, porque el presidente antes nos decía cada 6 años en su informe cómo iba el asunto, ¿no? Es cierto, pero, digamos, también hay que ser, digamos, autocríticos y saber que la transparencia en el país ha avanzado, pero no ha dado los resultados que quisiéramos o los resultados de su, digamos, cuestión para la cual fue creado. Inhibir los actos de corrupción, hacer un mejor uso de los recursos públicos, y eso, digamos, ahora es una cuestión que se va a mediano plazo, yo estoy de acuerdo, pero si podemos meter mejores medidas, mejores normatividades y sobre todo actuar, creo que vamos a poder alcanzar ese objetivo, pues digamos, no en 20 o 30 años, sino digamos, espero que un poco más. Bueno, sabemos que están la minuta del Senado, etcétera. Me voy a referir a algunas cuestiones que desde mi punto de vista debería de tener esta nueva ley general. Obviamente no voy a repetir muchas que ya están en las leyes y que son obviamente retomables, sino aquellas cosas que pudiesen adicionar. Primero, yo creo que para hacer la ley general, lo que tendrían que hacer los senadores es revisar lo que ya hay, no hay que inventar de tal. Está el Código de Buenas Prácticas que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, el IFAI y la COMAI de forma conjunta, que creo que es un documento a revisar. A lo mejor hay que actualizarlo, pero es un documento a revisar. Está la ley modelo de la OEA, que digamos está ahí, digamos, para hacer una cuestión. Están diversos estudios que se han hecho, la métrica de la transparencia en su vertiente de normatividad, los estudios y diagnósticos que ha hecho Fundar, artículo 19, con, digamos, la medición de las diversas leyes en sus dos índices, el normativo y el progresivo. Hay que también retomar las mejores leyes del país en ese sentido, y algunas leyes, digamos, internacionales que nos permitan con eso, digamos, conocer pues cuál es el estado del arte y de las mejores prácticas, y a partir de ahí poder diseñar esta ley modelo. Algunas características que yo considero son pertinentes, porque tengo muy poco tiempo, yo tengo una ponencia que trae capítulo por capítulo, y todo, pues, o sea, en ese sentido voy a destacar las que yo creo. Uno, en las disposiciones generales debe haber una definición clara, exhaustiva, de todos los sujetos que son obligados, ¿sí? Todos los órganos de gobierno, los fideicomisos, los fondos, todo, porque hay una inventiva en el gobierno para crear cosas, todos esos, ¿sí? ¿Sí? Y esa lista debe decir que es iniciativa más no limitativa, ¿sí? Porque se generan consejos, etcétera, ¿no? Pero creo que sí debe ser. Aquí yo creo que se debe diferenciar dos tipos de sujetos obligados: los directos, que son todos aquellos que reciben, ejercen recursos públicos o auxilian en funciones a órganos de gobierno, y los indirectos, que son aquellos que reciben recursos públicos a través de alguna dependencia o entidad gubernamental, le hace sindicatos, le hace organizaciones de la sociedad civil, le hace fundaciones, le hace personas físicas, le hace personas morales. Pero ¿quién va a informar? ¿El sindicato va a tener su oficina de información pública? ¿El sindicato va a tener su portal de internet? No, eso debería hacerlo para sus agremiados, pero es acento de ellos. Pero si yo soy la Oficialía Mayor del Distrito Federal y le entrego, como ya nos dijo, 37 millones mensuales al sindicato, el gobierno del Distrito Federal, yo tengo que enterar, digamos, porque son recursos públicos, de ese apoyo. Puede ser válido, puede estar pactado en el contrato colectivo, puede ser para becas, puede ser para... Pero aparte no solo lo de la entrega, yo se lo entregué para comprar uniformes deportivos para el torneo de fútbol. Dame las facturas, porque para eso te la entregué. ¿Y eso dónde debe estar establecido? En el contrato colectivo, ¿sí? Una cláusula que los recursos que ellos reciban tendrán que ser comprobados. Y entonces voy a ver que luego hay camisetas que cuestan $1 millón, ¿no? Pues entonces no me cuadra. Entonces, igual las ONGs, ¿no? En ese sentido, yo te estoy apoyando para tal proyecto, dame tu comprobación de gastos y dame los resultados de tu proyecto, ¿no? Entonces creo que la parte de sujetos obligados debe ser muy clara, para que no nos suceda que hoy muchos sujetos que son obligados son desobligados. Pues no, a mí la ley a mí no me toca, está clarísimo en ese sentido. La otra cuestión debe estar claro que en la interpretación de los órganos garantes debe haber no solo la normatividad nacional desde la Constitución a todos, sino también la normatividad internacional, y más con la reforma al artículo 1 de la Constitución. Voy a una cuestión que es muy importante y que a veces se le ha restado
importancia, pero la información de oficio, la información que deben tener los sujetos obligados en los portales de Internet. Primero, ¿qué rubros debe de tener? Obviamente, pues están los que ya conocemos, debe ser lo más larga posible y debe contener 2 capítulos. Uno, el de obligaciones genéricas, que le tocan a todos los sujetos obligados, que es como la normatividad, los contratos, la nómina, las auditorías, etcétera, 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 y otras específicas, por órgano de gobierno o por tal. Por ejemplo, en el caso del Info, pues sus recursos de revisión, las resoluciones, ¿sí? O en el caso de las universidades, las actas de consejos universitarios, etcétera, o los congresos, las listas de asistencias, las iniciativas, deben ser generales y específicas, una primera cuestión. La otra, deben tratar de ser lo más explícito que se puede, pero una ley no puede ser tan explícita, pero deben obligar a los órganos garantes a generar criterios específicos para poder evaluar el cumplimiento de esa información. Porque a nosotros nos sucedía que decía, el directorio de servidores públicos, estoy poniendo el ejemplo más simple, y entonces el sujeto obligado decía, ahí está el nombre y el cargo, yo ya cumplí, no maestro, los criterios que nosotros desarrollamos y te consultamos, dice que directorio es nombre, cargo, domicilio físico, o sea, exacto donde está público, su número de teléfono público, su número de fax público si lo tiene, su correo electrónico oficial, ¿sí? Y su síntesis curricular. Eso es un directorio, y si tú no tienes todos los atributos, no pasas, ¿sí? Porque si no, entonces cada quien entiende lo que quiere. Eso no va a estar en la ley, pero la ley debe obligar a que se generen esos criterios de evaluación. En el InfoDF tenemos 1,800 criterios de evaluación para evaluar los cumplimientos de oficio. Porque si no, nos leemos la mano entre gitanos. Pues yo te pongo lo que quieras. El presupuesto, y alguien pone, mi presupuesto son 365 millones de pesos. Qué padre, gracias. No, o sea, capítulo, partida, trimestral, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. ¿Qué cosas nuevas creo que debe haber? Y aquí no está el doctor Laviaga, yo, bueno, soy economista, trabajé en Hacienda, y como ustedes leyeron, y creo que tenemos una diferencia, y si el doctor Laviaga está, digamos, en lo que decía, yo le diría que él podría, digamos, hacer una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque dentro de las obligaciones que tenemos nosotros de oficio, y ustedes las pueden consultar, digamos, en la Secretaría de Finanzas, estas son en las específicas. La Secretaría de Finanzas debe actualizar trimestralmente el listado de personas que han recibido exenciones, condonaciones de impuestos o regímenes especiales en materia tributaria, ¿sí? Otra, bueno, que yo propongo nueva, ahorita me voy a esa, son los usos de suelo, que son las cosas que más se solicitan a través de marcas referenciadas y las diversas licencias de construcción, etcétera, que referenciadas deben estar así. Bueno, voy al asunto, esto no quiero caer, digamos, en una discusión, pero creo, bueno, él es abogado, yo lo respeto, yo soy economista, le quiero informar que esos créditos a los que se refirió la solicitud son créditos que están ya, o sea, condonados, ya no están enfriados temporalmente. ¿La Secretaría de Hacienda está infringiendo la ley al haberle hecho la condonación de los créditos? No. ¿Sí? El Código Fiscal de la Federación marca clara y específicamente aquellas situaciones que pueden llevar a la Secretaría de Hacienda a través del SAT a declarar un crédito fiscal, condonar un crédito fiscal. Una de las razones principales es que es incobrable o que sale más caro los gastos que se va a uno generar por la cobranza de lo que va a recuperar. Son muchas causales. Y déjeme decirle que la Secretaría de Hacienda reconoció esto y dio la información, tanto así que sabemos que fueron 74,000 millones de pesos los que se condonaron en 3 años que se pidió la información. Eso está bien. ¿Dónde está la discusión? ¿Sí? Dio el monto, o sea, dio un consecutivo, dio el monto, dio la causa, o sea, motivó y fundamentó por qué se había hecho esa condonación, y hasta ahí no hubo problema. El problema fue que no dio los nombres, ¿sí? Aludiendo al 69, al secreto fiscal. Aquí, digamos, el 69 es de diversa interpretación, yo no me voy a dedicar, Aide lo va a platicar, porque aparte ellos son los que llevan ese amparo, digamos, de esa resolución, y podrá interpretar mejor lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Pero desde el punto de vista economista, la condonación, digamos, el secreto fiscal es para para el contribuyente. Si tú no estás pagando, no contribuyes, dejas de contribuir. Es como los programas sociales en los padrones de beneficiarios son públicos, con nombre y todo, porque están recibiendo un recurso público, ¿sí? En ese sentido. Bueno, esta persona está recibiendo un recurso público viceversa.
A mí lo que me extrañaría, que si en los nombres yo empiezo a encontrar algunos nombres similares al secretario de Hacienda o al del SAT, o gente, digamos, como le llaman, relacionada con los poderes fácticos, etcétera, etcétera, o que, digamos, sabemos de sus grandes cantidades de dinero, etcétera, entonces sí me va a generar un problema. Digamos, ¿por qué estás condonando, digamos, me dices que este crédito es incobable y el señor se llama ingeniero no sé qué, ¿no? Y es el más rico del mundo y tú les das una condonación de un crédito? A ver, chécame en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde está la discusión. Y desde el punto de vista, ya lo expliqué, y yo aquí termino, hay la posibilidad, digamos, de la interpretación que el 69 no cubre todo este tipo de cuestiones. Cubre, obviamente, el asunto de yo cuántos impuestos pagué, eso sí está totalmente protegido por el secreto fiscal, ¿sí? Pero no cuánto dejé de pagar, ¿sí? A lo mejor justificadamente, vuelvo a insistir, ¿no? Bueno, no quiero detener ahí más en ese sentido. Bueno, algo que es muy importante es que los programas sociales, los padrones deben estar, y ahí la idea es que sea un padrón único de programas sociales, por donde la gente pueda cruzar, o sea, en un solo sitio todos los padrones sociales. Puede ser, por ejemplo, la importancia de esto, para que vean. Alguien pidió en el Distrito Federal la lista de las gentes que habían muerto los últimos 5 años. Hubo un problema ahí con el registro civil, finalmente los convencimos que había que darlas, ¿sí? En el sentido, no es un dato personal, aparte hay un problema de si un finado tiene un dato personal o no, la dieron. Porque lo que nos decía la consejera jurídica, bueno, sí, pero ¿para qué la quieres ocioso? O sea, o tiene una funeraria, o no sé. No, y el señor, ¿saben para qué la quería? La cruzó con los programas sociales y la cruzó con las listas electorales. Porque hay muertos que votan, pero hay muertos que cobran en ese sentido. Entonces, digamos, creo, que es algo que es básico, ya que estamos en esta reforma, es que toda esta información, la que se pueda, esté en bases de datos, para ir avanzando el gobierno abierto, ¿sí? No me pongas, ¿cómo se llama? PDFs, el presupuesto, y es una hoja en PDF impresa así, que apenas si se ve. Y mucha gente nos dice, pero no, es que los van, porque nuestra ley dice exportables y manipulables. Dice, ya ves, los van a manipular en el sentido que los van a jalar, y a lo mejor yo quiero saber de esa base de datos cuántos Pedros se mueren al año, ¿sí? Entonces, bueno, puedo saber, ¿sí? O, por ejemplo, quiero ver, digamos, los pagos de predial, no con el nombre, simplemente quiero saber cuál es la desviación o la media del pago de predial por colonia. Una serie de cuestiones que pueden servir, digamos, para el análisis, para muchas cosas, ¿sí? Por eso es muy importante que esa información, la que se pueda, obviamente la normatividad pues no puede estar en una base de datos, ¿no? Puede estar en otro tipo de base de datos, pero bueno, pero cuando menos en un Excelazo, ¿sí? O XL, que permita a mucha gente poder, y esto es el gobierno abierto, ¿sí? Bases de datos abiertas, ¿no? Creo que debe ser otra cosa. Bueno, creo que hay un asunto, y en esto sí coincido con el doctor Laviaga, que el problema de la transparencia es un asunto cultural, ¿sí? Pero, pues sí, está bueno, pero muchas cosas nos dicen que la corrupción es un asunto cultural, la pobreza es un asunto cultural, todo es un asunto cultural, de eso no tenemos ningún. ¿Qué hacemos para poder abatir y, digamos, este asunto cultural? Creo que la ley debe ser muy clara, y esto pocos la tienen, en el asunto de la capacitación y la cultura de la transparencia. Por ejemplo, debemos tener, y por ley, una cosa así, que las secretarías de educación sean obligadas a poner en los planes y programas de estudio contenidos relacionados con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Eso ya lo hicimos como Comayo, ya están en los libros, ¿sí? Ya van a salir este tipo de cosas. Pero, digamos, todavía podemos avanzar mucho más. Deben estar en planes y programas de estudio. Pero, bueno, a partir de esto también tenemos que capacitar a los funcionarios. Tenemos un problema. Y ahora se decía en la comparecencia del IFAI que muchos servidores públicos todavía no conocen la ley. Pues eso es culpa del órgano garante. O sea, tenemos que hacer un proceso de capacitación integral, y la ley debe decir que todo el personal de estructura, no solo los de la unidad de enlace, es que se ha creído que solo hay que capacitar a las unidades de enlace, no, todo el personal de estructura, porque todo el mundo está involucrado en las respuestas, porque la OIP, no detentan toda la información, la detenta la administración, la detenta el personal, el de obra pública, el de programas sociales, etcétera. Entonces, un curso básico, pero debe ser por ley, ¿sí? En ese sentido, con el objeto de que esta cultura exista, ¿no? Entonces debe haber capacitación, debe haber vinculación, debe haber difusión, porque muchas veces se nos olvidan las leyes
que la información, y yo perdón que la vea como economista, tiene dos vertientes. Tiene la oferta informativa, que es lo que tú pones en tus portales y lo que tú entregas a solicitudes de información. Esa es la oferta, lo que ofreces de información. Pero algo muy importante en esto es la demanda de información. Entonces, para eso tienes que generar esa demanda. Mucha gente, y están los datos, 1 de cada 4 mexicanos sabe de la existencia del IFAI y de este derecho. Más del 50% de las solicitudes se hacen en el Distrito Federal. No hay una difusión y una vinculación específica. Todos tenemos que ver con el gobierno federal. Todo, o sea, aquí en Durango, pues ustedes quieren preguntar a Finanzas, quieren preguntar a la Secretaría de Educación, pero me imagino que muchos de ustedes pues tienen algo que ver a lo mejor con la Secretaría de Hacienda, ojalá para bien, no para mal, digamos federal, o tiene que ver con algunas cosas. Finalmente somos una federación, nos interesa lo que pasa en el país, digamos, y digamos hay un desconocimiento total. Si la mitad de las solicitudes se hacen en una entidad, y ponemos 3 entidades, Estado de México, Jalisco y el Distrito Federal, está concentrado la información. Entonces necesitamos un proceso, pero que por ley, por ejemplo, en la ley debe decir que los órganos o los sujetos obligados, aparte del Instituto Electoral, deben generar procesos de difusión de ese derecho. Mucha gente me dijo, oye, está en la ley, le dije, tú no has hecho ninguna campaña para decir, ¿cómo voy a hacer una campaña para que de acceso a la información si lo único que voy a hacer es que me van a preguntar más? Pues sí, digamos, de eso se trata, ¿no? Debe estar por ley esta obligación. Debe haber asuntos de vinculación. Tenemos un problema de concepción de los institutos en ese sentido, porque creemos que estos institutos solo se dedican a resolver recursos de revisión. Eso es muy importante, es fundamental, porque es la última parte del derecho. Bueno, la última parte yo digo que ese es el cumplimiento de la resolución. Pero obviamente somos órganos garantes y una forma de garantizar el acceso es que si te la niegan, pues vienes, recurres conmigo y si tienes razón yo ordeno que te la den. Obviamente, en definitiva, es inatacable. Eso está perfecto. Pero si no tomamos otro tipo de medidas que son complementarias, por ejemplo, tener 6,000 recursos de revisión al año como tiene el IFAI, pues los tienen, como yo he dicho, 24 horas resolviendo recursos, qué bien o qué mal. Bueno, y muchos de esos recursos pudieron haber sido evitados si la gente, un funcionario conociera la ley, si estuviera capacitado. Yo sé que hay gente que aunque conozca la ley la va a negar, eso también lo tengo claro, pero hay muchas veces que las respuestas son por desconocimiento de la ley, ¿sí? Entonces, evita recursos. La otra es que tú tienes que difundir el derecho, en ese sentido, y no un solo sector. Tienes que tener formas alternativas para que la gente pueda acceder a hacer solicitudes. A nivel federal, el 97% de las solicitudes se hacen vía internet. Para unos dicen que eso es un éxito, para mí no es un éxito. Porque también el INEGI nos dice que solo el 30% de los mexicanos tienen acceso a internet. Entonces estoy haciendo un derecho solo para un sector. Puede haber otras posibilidades de acceder. La ley lo marca federal, que creo que hay que actualizarla, dice vía telegrama, por favor, ¿quién manda ya un telegrama? O sea, vía telefónica, digamos, ya hay otro tipo de escuchar, vía dispositivos móviles, etcétera, etcétera. No sé, no es que sea forzado, pero hay que abrir otras opciones para facilitar a la gente. Digamos, hay que no solo potencializar el acceso a la información, digamos, por número de solicitudes o por gente que participe, sino también distribuirlo, hacer que muchos sectores que hoy no participan. Y para eso hay que hacer políticas muy específicas. El IFAI tuvo una política, bueno, un programa se llamó Comunidades, que pretendía y lo hizo, llevar este derecho a sectores vulnerables, para que estos a veces son, porque este derecho sirve para defenderse de otros derechos o defender otros derechos, ¿sí? Pues bueno, creo que es una política que debe hacer, no se puede tratar igual a desiguales. Ese es un principio de equidad. Y entonces debe estar por ley que estos órganos deben generar, digamos, esta posibilidad de incorporar a mayores sectores. Hay que estimular la demanda, perdón, como lo digo como economista, ¿sí? Sentido. Y nos queda claro, y eso lo dice la métrica, que cuando la demanda es mayor, ¿sí?, la calidad informativa tiende a subir. Si te están, perdón la palabra, friegue y friegue, que no creo que sea friegue y friegue, pero si están solicite y solicite, se están buscando tus portales, te están diciendo tal, no te queda otra que mejorar tu calidad informativa. Si esto aparte lo pones conjuntamente con posibilidad de sancionar administrativamente y sancionar públicamente, que es lo que duele más, digamos, esto te va a permitir avanzar. Creo que estoy sobre el tiempo, o ya me pasé. Bueno, termino sobre dos discusiones que están, digamos, ahora en el sentido, creo que los comisionados o consejeros de estos institutos deben ser elegidos por los congresos locales con 2/3 partes, que deben ser escalonados
y que algo muy importante en la selección de estos comisionados o consejeros debe haber participación de la sociedad civil. ¿En qué términos? Convocatoria abierta, ¿sí? Requisitos de inscripción, información pública de la documentación desde que se entrega de cada uno de los participantes, audiencias públicas, y si se puede por internet, de los participantes, con exámenes similares o preguntas similares. No, mira, pregúntale dificilísimo porque no va. Ya pregúntale lo más fácil o dile que todo está bien, ¿no? Digamos, pues, con un padrón que la gente pueda comparar, digamos, en ese sentido, en esa cuestión. Y finalmente la decisión, digamos, si en el Senado, o perdón, en el caso federal, o en los congresos con 2/3 partes, ¿sí? Pero debe ser, digamos, un asunto muy transparente y debe ser de verdad una serie de requisitos que sí eviten en lo más posible la posibilidad de las cuotas políticas. Y creo que se puede. Hay filtros que pueden permitir esto y uno de esos filtros es transparentar totalmente el proceso de designación. Yo estoy de acuerdo totalmente con la existencia de un consejo consultivo en nuestros órganos garantes. Creo que enriquece, digamos, a los mismos, deben estar acotadas por sus funciones, obviamente. Digamos, hay un pleno que obviamente será quien resuelva, pero creo, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, etcétera, tienen sus consejos y estos, digamos, en vez, porque mucha gente dice, no, es que vamos a tener un patrón ahí que nos va a estar molesto. Ayudan, digamos, en ese sentido, ellos a veces palpan cosas que uno no puede palpar porque está tan metido en su asunto, y creo que esos consejos ciudadanos que el Info ha propuesto, digamos, en ese sentido, no los tenemos nosotros, déjenme decirlo, tenemos un asunto informal, en una cosa que se llama mesas de diálogo, sí, pero no, yo creo que hay que formalizar la participación de estos consejos ciudadanos. Yo creo que los plazos para resolver las solicitudes de información deben de ser no mayores a 10 días, y no importando si es federal. Es que es federal, pues no importa, 10 días con la posibilidad muy excepcional de una ampliación de hasta por 10 días. Si es información de oficio, la respuesta debe ser en 5 días porque se tiene en el portal. Es que no la tengo, pues debes de tener, es tu obligación. En ese sentido, los recursos de revisión deben ser no más de 40 días, la resolución, ¿sí? Con una posible ampliación de hasta 10 días. ¿Sí? El quien quiera estar por abajo no hay problema. En los recursos de revisión también, 40 días máximo, pero yo pondría 15 mínimo. Hay un estado que resuelve en 5 días. Eso no es posible, no le da calidad a tus resoluciones, ¿no? Entonces, y con eso ya termino, es el asunto de la inexistencia. El nuevo virus ahorita del acceso a la información es que preguntan y los otros contestan, es inexistente. Y ya se acabó el asunto. Y el Comité de Transparencia avala la inexistencia. Todos firman. Ahí debe haber una cuestión que diga, cuando el sujeto obligado, para que sea obligado y no sea desobligado, digamos, se le solicita una información y esa información esté dentro de sus competencias, por ejemplo, una licencia de construcción o una delegación. Diga, no, pues no existe. Pues, ¿cómo que no existe? Y está ahí el edificio, ¿verdad? No existe. ¿Está dentro de tus competencias emitir esa licencia de construcción? Sí, no la tengo, reponla. Tú tienes todos los elementos para reponer, digamos, esa licencia de construcción, ¿sí? La reposición de documentos que, digamos, a veces desaparecen, tal. Obviamente de que son competentes, es como si me dicen, oye, el recurso de revisión 125 del Info, inexistente. Inexistente. Tú tienes los elementos, la versión estenográfica, tienes cosas para reponer y hacer, digamos, nuevamente ese documento, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que son muchas las cosas que todavía podemos avanzar y ojalá, y eso espero que así sea. Muchas gracias. Gracias, maestro Guerrafort. Como siempre, muy interesantes sus contribuciones al desarrollo de la transparencia en el país. Quiero solicitar la anuencia, como ya me la dieron de los integrantes de esta mesa, para alterar un poquito el procedimiento y continúe en su exposición. Estaba programado el maestro Federico Guzmán Tamayo, pero vamos a concederle a Aide Pérez Garrido la intervención en segundo término. Pero además quiero informar a ustedes que en función del interés que despertó este foro a nivel nacional en los órganos garantes del país, se está transmitiendo también por internet, de tal manera que en los
en las comisiones e institutos que estén interesados en estos temas, en este mismo momento están tomando debida nota del mismo. O sea, son públicas las sesiones de la COMAIB. Efectivamente. Son públicas. Con el permiso de ustedes, presento a Aide Pérez Garrido, quien estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México, investigadora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, docente en la Maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde 2007 trabaja en Fundar como investigadora en el proyecto de monitoreo y vínculo con el Poder Legislativo. Ha impartido numerosos talleres sobre transparencia y acceso a la información para periodistas y organizaciones sociales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar y es articulista de El Universal y colabora periódicamente con la revista Expansión y el semanario, entre otros medios de comunicación. Le damos la bienvenida otra vez y agradecemos su participación en esta Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información y particularmente en este foro. Muchas gracias, comisionado. Muy buenos días a todos y todas. Saludo con mucho gusto a mis compañeros del Presidium, a los comisionados Federico, Alejandro y Óscar. En primer lugar, pues no puedo yo tampoco dejar de agradecer la invitación para participar a este foro de análisis y reflexión a la COMAIB y además celebrar de verdad de forma muy sentida que se estén haciendo estos foros para la deliberación y análisis. Creo que estamos ante una coyuntura histórica. Efectivamente estamos, me parece que como lo estuvimos en el lapso de 2001 y 2002, luego en el 2007 con la reforma constitucional y ahora yo creo que son los tres momentos que han marcado la evolución de la transparencia y el derecho de acceso a la información y que se haga mediante una serie de foros a lo largo del país, coordinado por la COMAIB, me parece que habla justamente del debate democrático y de la discusión plural y participativa que requieren este tipo de temas, sobre todo porque hay una comunidad de práctica y una masa crítica muy vigorosa y me parece muy relevante dar la posibilidad a escuchar el mayor número de voces posibles. Entonces, de verdad que los celebro mucho, los felicito. Y por supuesto a la Comisión Estatal de Transparencia de Durango, en especial a los comisionados Alejandro, Héctor Carriedo, Lourdes López y muy sentidamente a la secretaria técnica de dicha comisión, Eva Gallegos, que siempre me ha tratado con mucho cariño. Yo he dividido mi presentación en tres partes y me voy a enfocar particularmente en, bueno, la problemática creo que ya se ha hablado mucho de ella, a lo mejor esa parte me la salto, luego el proceso legislativo que me parece igual de importante que las características de la ley y luego me enfocaré más que en las características en tres elementos deseables por cuestiones del tiempo, porque también vale la pena destacar que la posición de Fundar, que es la organización en la cual yo trabajo, con respecto a las características deseables de la ley ya fueron expuestas en el primer foro organizado por la COMAIB en Tijuana y entiendo que estarán las versiones de estos documentos públicas, entonces creo que no vale mucho la pena repetir, solamente lo señalo brevemente. Nos parece que en primera instancia una ley general de transparencia y acceso a la información tendría que ser garantista. Es decir, un enfoque que suponga la expansión de los derechos de las personas y la disminución de los poderes del Estado. Una ley general tendría que ser coherente, es decir, tener una lógica normativa, evitar que el proyecto se vea afectado por incoherencias normativas, es decir, contradicciones, lagunas, redundancias, etcétera. Digamos, tener una técnica legislativa seria, consistente. Otro de los puntos que se señaló en el foro de Tijuana es que la ley deberá de ser integral, es decir, con respecto a los distintos elementos que son relevantes para el derecho de acceso a la información, es decir, no deberá ser omisa en menciones sobre definir con toda claridad el derecho de acceso a la información, las garantías institucionales que se ofrecen para hacerlo valer, las garantías procesales, las primarias, las secundarias, etcétera. La ley general deberá ser técnicamente sólida,
es decir, las leyes generales entendamos por estas, no las federales que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente el ámbito federal, sino las emitidas por el Congreso de la Unión con base en cláusulas constitucionales que lo obligan a dictarlas. De manera que una vez promulgadas y publicadas deben aplicarse por autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. Me parece que alguien también ya se había pronunciado al respecto en la mesa anterior, se debe tomar esto en cuenta. Y por último, digo, son más las características que hemos… No me di cuenta que estaban pasando la presentación, no, la verdad es que todavía no empiezo. Lo que estoy diciendo son las características generales que se pusieron sobre la mesa en el foro de la Comaip en Tijuana, que son como el paraguas general de lo que consideramos que desde Fundar tiene que tener una ley. Quería puntualizarlas, pero en realidad mi presentación se va a basar en 3 elementos deseables. Entonces, bueno, ahora sí, empecemos con la problemática. Como decía, ya se ha mencionado mucho, estamos, me parece, ante este contexto y ante esta coyuntura, porque la reforma al artículo 6º constitucional en 2007 estableció las bases y principios del derecho de acceso a la información y ordenó la creación, como ya se ha mencionado, de leyes en la materia y ordenó que justamente se incorporaran estas bases y principios en dichos marcos normativos. Y a pesar, la que sigue por favor, a pesar de que, de que estas problemáticas eran evidentes y de que los congresos estatales reformaron sus leyes en la materia, esto no garantizó que estas leyes y que estas reformas garantizaran que las leyes se adecuaran al 6º constitucional. En muchos casos incluso el abrir la oportunidad de estas reformas significaron retrocesos graves en las propias leyes y en otros los asuntos más importantes no fueron discutidos o no fueron debatidos. Entonces creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario homologar, en que el derecho de acceso a la información tendría que ser garantizado independientemente de la persona que lo ejerza, el lugar en el que lo haga y el humor del gobernante en turno. Me parece que esa problemática, el problema es muy claro y bueno, ahora hay distintas opciones para resolverlo. La que sigue, por favor. La que sigue. Como decía Óscar, yo estoy completamente de acuerdo. La ley general, para que funcione y para que no estemos dentro de 2 o 3 años nuevamente tratando de reformar y de resolver problemas y conflictos que no atendimos en esta coyuntura, deberá partir de un diagnóstico objetivo de la realidad. Yo sé que esto puede ser cuestionable, ¿no? ¿Quién puede tener un diagnóstico y luego objetivo y de la realidad? A lo que me refiero es que justamente debe tomarse en cuenta no nada más las opiniones del propio constituyente, del legislador, de los órganos garantes de la transparencia, de los sujetos obligados, sino también de quienes ejercemos de manera cotidiana el derecho de acceso a la información. Es por eso que al principio celebraba la organización de estos foros, porque me parece que escuchar diversos puntos de vista ayuda a tener un diagnóstico mucho más realista de las problemáticas que se viven. Además de eso, bueno, evidentemente tendrá que apegarse a la Constitución esta ley general y sobre todo incorporar referentes nacionales e internacionales en la materia. Ya lo decía el comisionado, hay buenas leyes en el país, hay buenos capítulos de leyes y no hay que inventar el hilo negro, hay que rescatar esas buenas prácticas para tratar de construir una ley que funcione. La que sigue, por favor. Y yo nada más puntualizo aquí que hay 3 tipos de elementos o de documentos que pueden ayudarnos a tener una ley general adecuada a nuestro contexto y al momento que vive el país. Primero son documentos que tienen principios y buenas prácticas, que son más principios rectores, ¿no? Muchos de ellos elaborados por artículo 19 a nivel internacional, por ejemplo, los principios de la legislación en la materia, el código de buenas prácticas que ya se mencionó. También para el tema de seguridad nacional y acceso a la información están los principios de Johannesburgo, que son a veces, creo que en este país, poco conocidos, pero que nos pueden ayudar mucho en esta materia. La que sigue, el segundo grupo de documentos son los índices y las mediciones. Ya lo mencionaba también Óscar, el índice de derecho de acceso a la información en México, que hacemos Fundar y artículo 19, la métrica de la transparencia, pero también los rankings que miden las leyes de acceso a la información a nivel mundial,
como este Right to Information Legislation que hace el Center for Law and Democracy y Access Info, me parece importante también. Y por último, la que sigue, pues son los propios marcos normativos que son bien evaluadas y que tienen las mejores prácticas. Uno de ellos es la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información, y por qué no decirlo, porque como es, y así lo dicen distintas mediciones, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y otras reconocidas a nivel mundial, como son las leyes de Serbia, de India, de Eslovenia y de Liberia. La que sigue, por favor. Bueno, además de apegarse a la Constitución, de tener las mejores prácticas internacionales, de incorporar los principios del derecho de acceso a la información en la materia, nos parece igual de importante cumplir, además de cumplir con el proceso formal de la reforma legislativa, tener un proceso de reforma o de creación de la ley general transparente, imparcial e incluyente. Yo diría que para poner un estándar, algo mucho más apegado al proceso legislativo encabezado por el Senado de la República para la discusión de la reforma constitucional el año pasado, en el primer periodo legislativo de esta legislatura, y mucho menos parecido a lo que estamos observando el día de hoy en la Cámara de Diputados. Hay que decirlo, hay muy poca información al respecto. Varias personas el día de hoy se han pronunciado con que la reforma saldrá la próxima semana de la Cámara de Diputados, pero definitivamente quienes tienen oportunidad de saber eso, o quienes tenemos oportunidad de saber eso, es porque estamos cercanos a ese tipo de actores que están discutiendo ahora la reforma. Sería muy pertinente y muy deseable informar a la ciudadanía sobre lo que se está discutiendo, sobre lo que está pasando, y sobre todo si se está pensando en hacer adhesiones a la minuta y no está tan planchada como pensábamos, pues bueno, que se vuelva a abrir la oportunidad de escuchar distintas voces y entonces mejorar la minuta. Si nos preguntan a nosotros, creemos que la minuta es bastante buena, siempre va a ser mejorable, pero la minuta es bastante buena y lo mejor que nos podría pasar es que se apruebe tal como está. Desde el 2007 tenemos pendiente, por ejemplo, la reforma de la Ley Federal de Transparencia. Ya nos alcanzó la siguiente reforma constitucional y la Ley de Transparencia nunca se pudo reformar porque no hubo los acuerdos políticos pertinentes, por N cantidad de cosas. Y yo creo que si no nos ponemos listos, nos puede pasar esto. Entonces, tiene avances significativos, sustanciales, convierte al IFAI en un órgano constitucional autónomo, incorpora como sujetos obligados a partidos políticos, a sindicatos, a instrumentos jurídicos financieros como fideicomisos, etcétera, entre otras muchas cosas. Igual no en todas estamos de acuerdo, pero nos parece que de verdad que lo mejor que nos podría pasar es que se apruebe como está. También particularmente sin incluir y perdón que haga este paréntesis, pero me parece importante, sin incluir un transitorio que tenga por objeto remover a los 5 comisionados actuales del IFAI y tampoco que los comisionados tengan que volver a pasar el proceso de nombramiento y selección, porque todavía no tenemos, la reforma constitucional no nos garantiza un procedimiento de nombramiento con instrumentos técnicos de evaluación para garantizar la especialidad y la independencia de los comisionados. Entonces nos parece que abrir la posibilidad de que se incorporen 7 personas nuevas, lo que hace es digamos, pervertir el mecanismo que está mejorado en la minuta, pero que está pensado en un nombramiento escalonado, no en un nombramiento en el que entren de jalón 7 personas, porque digo, no hay que ser muy avispado ni muy inteligente. Eso abre la posibilidad al reparto de cuotas partidistas y lo hemos visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el IFE, en todos los nombramientos, cómo sucede. Entonces a nosotros nos parece que en este caso en particular lo mejor que nos puede pasar es que la minuta se apruebe como está, pero eso sí con un proceso transparente y un proceso de cara a la ciudadanía, porque no lo estamos viendo en este momento. El que sigue, por favor. Ahora, le decía yo que quería enfocarme a 3 elementos que nos parecen importantes. Hay muchos otros, como decía Óscar, se puede hablar capítulo por capítulo, artículo por artículo. Tanto Fundar como artículo 19 tenemos este índice del derecho de acceso a la información que tiene 209 indicadores que miden
el avance de las leyes en la materia en el país. Entonces, lo que diríamos es, estos 209 indicadores nos parecen el piso mínimo para la ley general. Pero bueno, evidentemente en una exposición de 10 minutos no podría abordar todo eso. Entonces, 3 asuntos que me parecen relevantes es justamente el proceso de nombramiento de comisionados y comisionadas, el tema de datos abiertos y el tema de generación de información. La que sigue, por favor. Ya se ha dicho mucho que no hay un proceso de nombramiento que garantice como tal que lleguen perfiles especializados e independientes a los órganos garantes, a los órganos autónomos. Evidentemente no, pero creemos que sí hay elementos que dotan de transparencia, de acceso a la información y de rendición de cuentas, y que esto impacta en la legitimidad y en la confianza que le tenga la ciudadanía a estas personas. La legitimidad y la confianza de un órgano autónomo como el IFAI o el nombre que se le vaya a poner es fundamental para que pueda llevar a cabo de manera adecuada sus funciones. Me parece que por definición el IFAI, y más si se convierte en un órgano constitucional autónomo, tiene dentro de sus funciones ser un contrapeso del poder. Siempre va a haber las tensiones entre la ciudadanía que quiere que se abra la información y probablemente los sujetos obligados que no quieren que se abra la información por distintos motivos. Para que haya un órgano que sea independiente, imparcial y que lo que haga es ponderar el derecho de acceso a la información, el derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales, es fundamental que no responda ni a intereses políticos, a intereses públicos ni a poderes fácticos. De otra manera veremos siempre lastimado nuestro derecho de acceso a la información. Entonces, hay una serie de elementos que nos parecen fundamentales para garantizar, o por lo menos para avanzar en el estándar del proceso de nombramiento, y bueno, están acá. En primer lugar, y bueno, vale la pena decir que estos están desarrollados de manera amplia en un libro que se llama Construyendo Legitimidad y Confianza, justamente de artículo 19 y Fundar. Y lo primero es que sea un mecanismo de nombramiento por entidad externa. Esto es algo que ya tenemos garantizado, es decir, que sea, en este caso, el Senado de la República quien ponga sobre la mesa las opciones de perfiles y de comisionados. Muy importante, que haya desde el principio etapas y plazos definidos. En distintos procesos hemos visto cómo los poderes legislativos amplían los plazos, no cumplen con ellos y no pasa absolutamente nada. Entonces nos parece importante que desde el principio conozcamos cómo va a ser el procedimiento, qué plazos va a tener. Evidentemente, la definición detallada del perfil deseado y la descripción del puesto. Ahora en las leyes, en la ley del Distrito Federal, en la federal, viene el perfil a grosso modo. Nos parece que tendríamos que hacer un esfuerzo por detallarlo con más cuidado, porque en los perfiles que están actualmente descritos, la verdad es que no se garantiza la especialización. Cualquier persona que haya tenido un poco de experiencia con el acceso a la información puede convertirse en comisionado, y alguien que va a interpretar la Constitución nos parece que sí tiene que tener un perfil mucho más avanzado. La integración y la publicación del expediente de cada candidato. Este es un tema que, por ejemplo, en el proceso de nombramiento de los comisionados del InfoDF el año pasado se nos negó. La ciudadanía no tuvimos oportunidad de conocer los perfiles, los currículos, los méritos de las personas que estaban contendiendo para garantizar y para defender nuestro derecho de acceso a la información, poniendo sobre la mesa la cuestión de la protección de datos personales. Fundamental que los expedientes estén públicos, la versión pública de los expedientes, pero fundamental que podamos conocerlos y que se lleve a cabo un debate de quiénes son los mejores perfiles, de con qué elementos cuenta cada candidato o candidata. Ya lo decía también el comisionado, un mecanismo en donde se incluya a la ciudadanía. Hay muchas opciones, pero puede ser mediante, por ejemplo, la inclusión de preguntas ciudadanas a la hora de las comparecencias o de las audiencias para calificar a los aspirantes, por supuesto, incluso también en el nombramiento de estas personas. Y uno de los más importantes, el instrumento técnico para evaluar y calificar a los aspirantes.
Actualmente no sabemos cuáles son los criterios, cuáles son las razones y cuáles son los elementos por los cuales los poderes legislativos escogen a determinada persona u a otra persona. No hay un instrumento técnico con puntuación que diga, a ver, si tú tienes un grado académico de licenciatura, maestría, doctorado, vale tanto. ¿Qué puestos has desempeñado con anterioridad? ¿Qué conocimiento tienes del tema? ¿Cuentas con publicaciones o no en la materia? Estoy diciendo algunos que pueden ser incluidos, pero tendríamos que asegurarnos de un instrumento técnico de evaluación que eventualmente nos permita conocer el nivel de conocimiento que tienen cada una de las personas en la materia, porque si bien una persona especializada en la materia no nos garantiza que va a tener un buen desempeño, sí por lo menos va elevando el estándar y nos va ayudando a garantizar un poco más. Nosotros hemos dicho que incluso que tal vez este instrumento técnico podría ser desarrollado por universidades, por instituciones académicas, incluso aplicado por este tipo de instituciones, pero sí, fundamental. Ahora, que haya dictámenes de las decisiones intermedias y la decisión final que incluya una justificación. En muchos casos se quedan 20, 30, 40 aspirantes a la mitad del camino. Las comisiones dictaminadoras deciden que solamente determinado número de aspirantes pasan a la siguiente etapa de entrevistas, por ejemplo, y no sabemos por qué. La verdad es que en muchas ocasiones las audiencias son una mera pasarela en donde nos damos cuenta que los legisladores ni le están poniendo atención a los candidatos. De verdad es preocupante. Entonces, que tengan la obligación el Poder Legislativo de fundar y motivar su toma de decisiones. Es un ejercicio de rendición de cuentas básico del Poder Legislativo. Y por último, básico también, el acceso público a la información que se genere a lo largo de todo el proceso. No tenemos, si esto no sucede, no tenemos información oportuna para poder incidir y para poder estar al tanto de un proceso, como yo decía al principio, de la elección de personas que van a defender nuestro derecho de acceso a la información. En la medida en que no hay muchas opciones de procesos de nombramiento y creo que hay muchas experiencias internacionales que podemos revisar y de tratar de conformar el que nos parezca mejor después de un debate nutrido, informado, etcétera. Pero el aspecto es que mientras no tengamos un proceso que eleve el estándar para incluir a personas independientes y especializadas, seguiremos observando los problemas que estamos observando actualmente al interior del IFAI. Nos parece que no es una cuestión de personas, hay que trascender la coyuntura, esto es una cuestión de diseño institucional y en la medida en que no se resuelva, si ahora, digo perdón, pero yo no tengo ninguna garantía de que si ahora por esta supuesta crisis los comisionados actuales salen, ¿quién me garantiza que van a llegar 7 personas especializadas con conocimiento en la materia, independientes? Todo lo contrario. Yo desconfío muchísimo, yo más bien creo que eso abre la puerta a la negociación de 7 lugares entre los partidos políticos. Entonces nos parece que en este momento no hay condiciones para garantizar mejores perfiles. Lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa esta discusión a la hora de la ley general. Y bueno, los otros 2 aspectos, la que sigue por favor, es la cuestión de los datos abiertos. También ya se ha mencionado. ¿Qué son la información gubernamental abierta o los datos gubernamentales abiertos? Son aquellos, y todo esto es un movimiento internacional, el movimiento Open, que es en el sector público, en el sector privado, pero digamos, aterrizándolo a este contexto, son datos gubernamentales que puedan ser utilizados libremente, reutilizados y redistribuidos por cualquiera. Y aquí me cuelgo un poco del comentario que decía Óscar. Al gobierno le genera en muchas ocasiones temor, si yo pongo mis bases de datos en formatos abiertos, van a poder ser manipulados, se pueden hacer mal uso de ellos. Yo, señores, les tengo una noticia, la información es nuestra. La información se genera con nuestros recursos, con los recursos de los impuestos, con los recursos del petróleo, la información nos pertenece y puede generar mucho valor social e información importante para el debate democrático del que tanto hemos hablado hoy. Por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que puede hacerse con datos gubernamentales abiertos. Decía Óscar, las bases de programas sociales, los padrones de beneficiarios de programas sociales, los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios al campo, de Procampo, de ingreso objetivo, etcétera. En Fundar hicimos un ejercicio de poner
de hacer una página de internet que tuviera esta información de manera accesible, comprensible y toda sistematizada en una sola página. Hacer este sitio con 2 programas, Procampo e Ingreso Objetivo, nos llevó más de año y medio, en lo que tuvimos toda la información en formatos PDF, en lo que la pudimos convertir a otros formatos que pudieran ser reutilizables y manejables y en los que la sistematizamos. Esta información que nosotros pusimos sobre la mesa sirve para cuestionar el modelo de subsidios que tenemos a raíz del Tratado de Libre Comercio. Se están dirigiendo realmente los apoyos al campo a pequeños y medianos productores para hacerlos más competitivos entre la entrada de empresas estadounidenses y canadienses. Lo que apunta un poco el sitio de subsidios al campo es que no. Los datos gubernamentales abiertos sirven para informar a la ciudadanía, para poner sobre la mesa problemas públicos y para tratar de resolverlos. Comentábamos ayer la base de datos que ha desarrollado el Instituto Mexicano por la Competitividad, en donde viene el nivel de desempeño de cada una de las escuelas. Si los datos son entregados en formatos cerrados, en formatos PDFs, es muy difícil generar que la ciudadanía los reutilice, los manipule y genere nueva información y genere valor social. Entonces, ya tenemos, la que sigue, por favor, ya tenemos algunos avances, no es cierto, perdón, la otra, ya tenemos algunos avances en esta materia. La ley, el acuerdo, el esquema de interoperabilidad de datos abiertos de la Administración Pública Federal que se aprobó en 2011 es un avance. Lo que dice el acuerdo, claro, todavía no es una cuestión obligatoria, solamente se dice las dependencias deberán tratar de entregar la información en formatos abiertos, etcétera. También tiene algunas previsiones la ley de transparencia del DF, seguramente lo tendrán otras que ahorita no recuerdo, pero yo creo que la ley general no podrá dejar de tener esta característica de tratar el tema de los datos abiertos. Y el último elemento que quisiera tratar es el tema de la generación de información, que también ya ha sido referido y la verdad es que sí me da mucho gusto que lo tengamos tan presente. Uno de los avances que más celebramos de la minuta aprobada por el Senado es esta última oración que se adhesiona a la fracción primera del artículo 6º constitucional, en donde se dice con toda claridad que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y que la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá a las declaratorias de inexistencia de información. Esto es muy relevante porque cada vez más, sobre todo tuvo su pico en 2010, más o menos el 7% de las solicitudes de acceso a la información en todo el país, bueno, de las que tiene conocimiento el IFAI a partir de su informe de labores, se respondió en 2010 como declaratorias de inexistencia de información. Seguramente en muchos casos efectivamente es información que no está dentro de sus facultades o dentro de su mandato, pero en muchas otras ocasiones hay incluso casos documentados por organizaciones de la sociedad civil. Es información que claramente es responsabilidad de la dependencia generar y no se está generando. Entonces, el que haya esta oración es importante y ahora, bueno, pues tendremos el reto de bajarla a la hora de la ley general. Y, comisionado, no me quiero ir sin hablar un poco del caso del SAT, porque si bien efectivamente creo que ya no está el comisionado Laveaga, y le digo que es muy difícil el debate democrático si una de las partes ya no escucha a los que siguen, entonces sería muy importante, luego tendremos oportunidad seguramente de platicar, pero lo que quiero decir es justo diferenciar entre cancelaciones fiscales y condonaciones fiscales. Las cancelaciones fiscales, que son las que se llevaron a cabo por el Poder Legislativo en el 2007, se refieren a que la autoridad no perdona la deuda, es decir, sí la reconoce, ¿no? Tú, señor Pérez López, me debes, sin embargo, dejo de cobrarte, 1, porque me sale más caro hacerlo, o 2, porque hay una imposibilidad práctica de cobro. No te encuentro por ningún lado, ya se murió la persona, son 2, incosteabilidad e imposibilidad práctica de cobro. Estamos hablando de 74,000 millones de pesos.
No me parece poca cosa. Más o menos el presupuesto del año pasado de oportunidades fue de 60 y tantos mil pesos, perdón. 74 mil millones de pesos me parece que es una cantidad considerable. Efectivamente se hizo esa solicitud de información, se negó, aludiendo el 69 del Código Fiscal de la Federación, que desde nuestro punto de vista sí es inconstitucional porque va en contra del principio constitucional de máxima publicidad de la información. Yo los invito a que revisen el artículo. Lo que hace el artículo es una reserva absoluta de toda la información que pase por las manos de las autoridades fiscales y hacendarias. Ahora, es verdad que el caso llegó a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aludiendo la inconstitucionalidad del 69, pero la Suprema Corte no entró al caso como tal. Aludiendo técnica legislativa y ese tipo de cuestiones, no se pronunció a final de cuentas sobre el tema. Simplemente lo que quiero decir es que 7 de los 10 ministros presentes en la sesión se pronunciaron en contra de las reservas absolutas de información que se encuentran en manos de la autoridad hacendaria. Y además decir que esto, justamente el acceso a la información, lo que pone sobre la mesa es una falla recaudatoria del SAT, que es estructural y sistémica. En el informe de resultados de la cuenta pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación señalaba sobre los créditos fiscales lo siguiente. El saldo de los créditos fiscales era para entonces, en 2005, 495.807 millones de pesos, de los cuales se habían recuperado 8.522 millones de pesos. Es decir, el SAT únicamente pudo recuperar el 1.7 de la cartera total. Y de estos créditos de los que les hablo, 15 contribuyentes tenían más de 100 créditos fiscales cada uno, 6 registraron más de 300 y uno acumuló 1.453. Otro dato, entre los deudores se encontraban 3 bancos que concentraron 780 créditos por un monto de 28.623 millones de pesos. Un solo banco registró 683 créditos por cantidades del estilo. El pagar impuestos es un tema de justicia fiscal que requiere ajustar este principio a la conformidad del principio de equidad tributaria. Es decir, si queremos gastar mejor, necesitamos recaudar bien y dotar de seguridad al gobernado, a la ciudadanía, para que siga contribuyendo al sostenimiento de las cargas públicas. Si el presupuesto de egresos debe utilizarse, entre otras cosas, para garantizar los derechos humanos, se tiene que conocer la información que nos deje saber a quienes aportamos, quiénes dejan de aportar con sus impuestos a esta garantía de los derechos humanos, porque todos somos contribuyentes y tenemos la obligación de pagar impuestos. En una sociedad madura, democrática, en donde se respete el derecho de acceso a la información, tendríamos que saber quiénes no pagan impuestos y si esta es una práctica reiterada y qué tanto se lesiona el erario público con su omisión de pago. O sea, lo que quiero decir es que el SAT está en franca violación de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y más bien nosotros acá vemos el problema en que la Secretaría de la Función Pública no ha tomado cartas en el asunto para investigar y para sancionar a quienes resulten, a quien se tenga que sancionar en la materia, porque efectivamente es el máximo órgano, ya se ha dicho aquí, sus resoluciones son definitivas e inatacables. Y parece que de facto no hay nadie que haga cumplir estas resoluciones. Perdón, pero no quería dejar de pronunciarme sobre este caso que llevamos a enfundar y que me parece relevante. Y el caso de los migrantes lo dejamos para otra mesa, ¿verdad, Alejandro? Gracias. Como una aclaración, por ahí en su programa estaba prevista la participación del ingeniero Jorge Herrera Delgado, diputado federal por Durango, pero debido a ciertos compromisos parlamentarios en la Ciudad de México no pudo acompañarnos y les ruega a ustedes lo disculpen. Presento a ustedes a Federico Guzmán Tamayo,
quien es comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, del Estado de México y municipios, y además viene con una interesante ponencia para este foro. Gracias, muy amable, gracias por su paciencia. La verdad es que ya muchos de los temas han sido abordados por mis antecesores panelistas, y yo creo que lo importante, y hay que acotarlo, precisamente estos de los foros no es que repitamos varias cosas, sino que coincidamos. A mí me parece que cuando de repente existen varias coincidencias es cuando se pueden dar las definiciones, en este caso, sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, si de repente escuchan en mi intervención alguna reiteración, no es más que comparto, coincido con mis panelistas anteriores, porque efectivamente hay el Código de Buenas Prácticas, ya se mencionó, hay leyes como la del Distrito Federal o alguna otra entidad federativa como un referente, lo que ha impulsado Fundar, lo que ha impulsado el CIDE, lo que ha impulsado el Instituto de Investigaciones Jurídicas, inclusive el propio COMAI tiene un modelo o un Código de Buenas Prácticas en materia de acceso a la información. Pero yo creo que lo importante en estos foros es que digamos en qué sí coincidimos y en qué no coincidimos. Yo, por ejemplo, veo en este momento grandes coincidencias en varios de los supuestos. Decía Óscar, y comparto con él, creo que parte de la definición en el caso de la ley general, la primera que se tiene que tomar es que se trata de la regulación en tres grandes leyes generales. La ley general, ojo, de transparencia y de acceso a la información. Y esto es importante porque transparencia tiene que ver con el tema de gobierno abierto o de datos abiertos. La ley general precisamente de datos personales, que me parece que es un derecho distinto y distinguible del derecho de acceso a la información, y la Ley General de Archivos. Estamos hablando de tres instrumentos jurídicos. La primera definición que tendrá que hacer el legislador es precisamente esta. Otro aspecto que me parece importante es definir los alcances de la ley. Efectivamente, en el dictamen del Senado de la República se mencionan la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se menciona cuáles pueden ser los contenidos. Sin embargo, a mí me parece que sí tenemos que definir cuál es el contenido de esta ley general, porque en el propio dictamen se alude a temas como supuestos de juicio político y declaración de procedencia. Mencionaba hace un rato mi antecesora panelista de Fundar, el tema de los procedimientos de nombramiento. Y se menciona, por ejemplo, en otros casos, el tema relativo a los informes, los impedimentos, las excusas. Yo mi reflexión es si en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, algunas de estas normativas tienen que establecerse en ella. Yo tengo mis reservas. A mí me parece que en algunos supuestos van en la Ley General de Transparencia, otros son en la Ley Federal y otros son disposiciones de las leyes locales. En el propio dictamen se alude a una ley federal, es decir, distinta de la ley general. Entonces son de los temas que tendrían que resolverse. Yo insistía que el artículo 116 y el 122 que refiere uno a los estados y otro que refiere al Distrito Federal tenían que haberse desarrollado o uniformado o homologado casi igual que el sexto constitucional, para establecer las bases mínimas constitucionales que permite o autoriza el constituyente permanente deben contener las constituciones y las leyes locales. Pero bueno, ahí está el tema. Yo no sé si algunos de los supuestos, como el caso de los nombramientos o la integración o los perfiles de los comisionados del orden local, tengan que estar en la ley general. Yo creo que son materia de la ley local. Yo sí insistía que en estos artículos constitucionales tenían que haberse puesto esas situaciones, ahí parece que tenían que haberse desarrollado esos mínimos constitucionales. En el caso del federal, me parece que quedarán en la ley federal, que inclusive también es un referente para construir la Ley General de Transparencia. Por otra parte, me parece importante dentro de la conformación de la ley general, y se decía hace un rato también, y ahí tenemos una coincidencia, las definiciones claras en la ley general que aplique tanto a la federación como al estado y al Distrito Federal. Si nosotros no hacemos una declaración, pero un catálogo claro sobre, por ejemplo, qué es el tema de acceso a la información o el tema de documentos, pues esto puede ser un límite al derecho de acceso a la información. Por eso es muy importante un catálogo claro sobre las definiciones. Y se comentaba también hace un rato, y en eso también coincido, qué bueno que la reforma constitucional tenga, ¿sí?,
un concepto amplio de sujetos obligados. Quedó muy claro que entran dentro de este esquema el Poder Ejecutivo, que siempre ha existido, el caso del Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos, fideicomisos públicos, y otra novedad, el tema de los partidos políticos y cualquier persona que reciba recursos públicos, o bien, cuando se desarrollan por una persona física o jurídica actos de autoridad, que a mí me parece que qué bueno que le haya quedado así, tal y como sucede ya en algunas legislaciones locales. Sin embargo, me parece que tendría que haberse quedado incorporados, para que no haya duda, el tema de los tribunales administrativos, los tribunales agrarios, los tribunales laborales, las universidades o instituciones de educación superior públicas, los institutos electorales, el tribunal electoral, las propias juntas federales de conciliación y arbitraje. Creo que son parte de lo que tenemos que clarificar todavía en la Cámara de Diputados, o en su caso, esta ampliación de los sujetos obligados en la propia Ley General de Transparencia. Debe, y esto también es muy importante dentro de la ley, preverse, ¿sí?, los deberes de los sujetos obligados. Ya aquí se ha mencionado indistintamente el tema de documentar los actos públicos, ya no lo repetiré. Obviamente comparto este tema, qué bueno que quedó inclusive en la reforma constitucional, porque tiene que ver, sobre todo, ya se decía hace un rato, con el tema de las inexistencias. Si al final del día, por obligación legal, forma parte de las atribuciones de los sujetos obligados generar la información, no basta la declaración de inexistencia. Inclusive hay precedentes del propio Poder Judicial de la Federación donde ha hablado, donde los documentos están dispersos, no se trata que se le dé consulta in situ, ni tampoco con que se diga simple y sencillamente que la información no existe. No, se puede ordenar que genere y elabore la información a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información, siempre y cuando eso sea factible y sea posible. Me parece que con ello se evita la práctica perniciosa de las declaratorias de inexistencias de la información. Me parece también que se deberá reiterar en la ley general, precisamente, aunque parezca que no es necesario, la de eliminar cualquier condicionante artificioso para el ejercicio del derecho de acceso a la información. No muy lejos, en el caso del Estado de México, uno de nuestros artículos todavía dice que el acceso a la información de asuntos políticos, que a veces se referencia con el tema de información en poder del órgano electoral, se pide que se acredite el tema de la calidad de mexicano. Me parece que ese tipo de aberraciones jurídicas deben de desaparecer, estas condiciones artificiosos. Nosotros, por lo pronto, yo como comisionado del órgano garante, inclusive a la luz de este propio precepto, llegué a sostener como órgano constitucional autónomo precisamente nuestra facultad de interpretación en el orden administrativo, el de poder llevar un control de convencionalidad y un control difuso de esa misma ley. Y lo que nosotros hicimos, o por lo menos lo que yo propuse, es, en un primer momento, fue la interpretación más favorable dentro de esa ley, y que lo que prevalecía el principio de máxima publicidad sin condicionantes para poder acceder a la información del órgano electoral, e incluso soy de los que sostiene, porque ya tenemos funciones cuasi jurisdiccionales, nuestras resoluciones son de plena jurisdicción, y si tenemos funciones similares a las de un tribunal especializado, en este caso de transparencia, el tema del control difuso, inclusive la inaplicación de la norma que se estima inconstitucional. Y en todo caso, a mí me parece que esto, a la luz del artículo primero constitucional, a la luz de la interpretación conforme que tendrá que también quedar establecido en la ley general, así como la interpretación pro homine, ¿sí?, y la facultad de interpretación en el orden administrativo de los órganos garantes, podemos inaplicar una norma que pueda ser obviamente contraria al artículo 6º constitucional, y por lo menos en el caso del Estado de México, en algunos precedentes de resolución ya lo hemos hecho. Estoy saltándome algunos de los temas que ya quedaron obviamente aquí señalados. Hay un tema que siempre parecería un poco aburrido o tedioso, pero parte precisamente de la idea de una cláusula de autorización en favor del Congreso de la Unión para emitir estas 3 leyes generales, tiene que ver con el tema procedimental. No se trata de complicarle el escenario al particular. El tema procedimental tiene que ver más que nada en la relación entre el sujeto obligado dentro del procedimiento del recurso de revisión y el órgano garante, ya sea del orden federal o del orden local. Necesariamente la ley general nos va a llevar a uniformar o estandarizar una serie de conceptos, ya se dijo hace un rato.
en los plazos de solicitud de acceso a la información, en los plazos para resolver recursos de revisión, pero también en las instituciones, si se van a llamar comités de información, si al final ya se va a llamar unidades de enlace o unidades de información, y en todo caso si van a proceder todas aquellas figuras jurídicas como el principio de orientación, de auxilio y de apoyo, etcétera, etcétera. Pero esto sin duda va a permitir uniformar desde la perspectiva el piso parejo en todo el país sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información. No hay que ir muy lejos en el tema simple y sencillamente de resolver los recursos de revisión. Hay algunos que se llaman un plazo de 20 días, otros de 15 días, otros de menos días, o inclusive como en el caso del Estado de México, que no tenemos prórroga para poder resolver el recurso de revisión, si se mantiene o no se mantiene esta situación. Es un tema de uniformidad precisamente procedimental en el acceso a la información. Pero sin duda lo que no puede estar ausente dentro de este procedimiento de acceso a la información y del recurso de revisión, nosotros proponemos y compartimos el tema de un procedimiento de conciliación con efectos vinculantes. Alguien se dice que no debe de estar sujeto en un momento determinado un derecho fundamental a un procedimiento de conciliación. Ya hay algunas entidades federativas donde esta figura existe y me parece que da buenos resultados, porque lo importante es que la información se entregue y se entregue pronto. Y si el procedimiento de conciliación puede servir para ello, yo creo que es una figura jurídica que debemos de probar en la propia ley general. O un tema, por ejemplo, procedimental que me parece interesante, es el tema, más allá si es positiva o negativa afecta el tema de la falta de respuesta. Creo que lo importante es señalar dentro de la ley es que en cualquier tiempo el particular, frente a un silencio administrativo, frente a una falta de respuesta del sujeto obligado, puede presentar el recurso de revisión en cualquier tiempo. Lo que no se valdría a través de argucias procedimentales es señalar que es imputable al particular el no haber presentado el recurso dentro de un plazo legal. A mí me parece que se debe establecer esto a efecto de abundar en el fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información. Y otro tema importante dentro de la ley general que me parece que debe prevalecer es el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones. Generalmente aquí lo que se señala mucho es el tema de dotar a los órganos garantes de la facultad de sanción. Eso me parece bien. Si debe de hacerlo el órgano garante o lo tienen que hacer los órganos de control interno, hoy en el debate que campea a nivel nacional, si debe o no debe haber un órgano anticorrupción que desplace las contralorías internas del orden federal y en su caso también órganos anticorrupción del órgano local. Más allá de eso, a mí me parece que más allá del tema de sancionar al servidor público es establecer un procedimiento de ejecución, como sucede por ejemplo en materia de amparo, que ¿qué significaría? Simple y sencillamente que no puede archivarse ningún asunto sin que se haya hecho lo posible porque se cumpla una resolución del órgano garante. Simple y sencillamente es de acudir o bien al superior jerárquico para que nos ayude a cumplir con la resolución, o bien acudir al comité de información para que nos auxilie o coadyuve en el cumplimiento de la resolución, apercibido que de no hacerlo puede ser sujeto de responsabilidades también. Porque ¿qué llega a suceder en la práctica? Que uno se va con el titular de la unidad de información, que a veces es un jefe de departamento o tiene una categoría menor, y de repente se niega la información. Está bien, hemos quitado ese titular de la unidad de información y hemos puesto otro, pero ¿la información dónde está? Hay que hacer corresponsable al superior jerárquico, al comité de información, en el debido cumplimiento de las resoluciones, y ella no va a ser el de que yo no soy responsable. Por supuesto que lo hacemos responsables a través de un procedimiento de ejecución de resoluciones, porque lo más importante es que la información se entregue más que sancionar al propio servidor público omiso de la información. A mí me parece también que dentro de la ley general tendremos que discutir, porque la mayoría de las leyes viene el que el órgano garante como un instrumento facilitador y en favor del gobernador, y aquí se decía que habría que maximizar en la ley general que sea garantista el tema de la suplencia de la queja. Generalmente se dice que el órgano garante tiene que suplir la deficiencia de la queja al momento de presentar el recurso de revisión o la impugnación. Pero ¿hasta dónde es el alcance de esta suplencia de la queja? Porque, por ejemplo, yo que he escuchado comisionados, por ejemplo, en el caso mío, hay quienes llegaron a sostener que nosotros éramos un órgano de estricto aplicación del derecho y que no podíamos nosotros ir más allá
de lo que disponía la ley, pero a mí me parece que los órganos garantes de su facultad de interpretación y de ejercer la suplencia de la queja tendría que ser como sucede en algunas otras materias, acotando que será cuando hay violación manifiesta de la ley. Si al final hay una violación manifiesta de la ley, el órgano garante debe suplir la deficiencia, inclusive de la falta de agravios, en todo caso. Hasta aquí me detendré porque es un tema meramente procesal, pero esto sin duda permite al órgano garante contar con instrumentos para mejor resolver. Obviamente habría que reiterar el principio de definitividad, inatacabilidad, que aquí ya se tocó hace un rato. Qué bueno que en el Senado de la República se evitó la tentación, que desde mi perspectiva era una contrarreforma de haberse quedado establecido, el de establecer excepciones al principio de definitividad, que lo que se buscaba era establecer en la Constitución para no dejar dudas. Qué bueno que se eliminó el tema de la seguridad nacional o el tema de situación financiera económica como una excepción para ser impugnada en un procedimiento específico que se establecía. Qué bueno que quedó incolume esa parte de la reforma constitucional. Hace rato comentaba Óscar Guerra, y yo con esto terminaría porque no soy reiterativo en los temas. Me parece importante que en el tema de datos abiertos o de información pública de oficio, obligaciones de transparencia, yo sí creo que la ley en este punto sí debe ser amplia y puntual. O sea, sí tenemos que señalar con mucha claridad qué tipo de información se debe publicar en los portales de transparencia de los sujetos obligados. Y estoy seguro que se va a entrar un debate de que no puedan hacerlo algunos municipios, que las condiciones de algunos municipios rurales, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que sí tenemos que decir, por ejemplo, en materia de procesos de licitación de obras o de bienes o servicios, qué información tiene que quedar precisamente establecida, por ejemplo, en estos rubros. Sí tenemos que poner de manera puntual, aunque quede muy amplia la ley, por ejemplo, el de dejar muy claro que en materia de obra, pues poner el tipo de programa, denominación por ejemplo, del programa, el número de expediente del proceso de licitación, el vínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas, la fecha de la convocatoria, la descripción de la obra, lugar de la obra, número de población a beneficiar, relación de participantes, fecha de la junta pública, relación de asistentes, vínculo al dictamen del fallo, nombre del ganador, adjudicado, monto de la obra, inclusive vínculo al contrato de la obra, si hubo modificaciones al contrato, el convenio modificatorio, fecha del convenio modificatorio, etcétera, etcétera, o como decía Óscar Guerra hace un rato, en el tema de las remuneraciones. Tenemos que señalar con puntualidad hasta dónde abarca la remuneración, salario bruto, salario neto, aguinaldo, bonos, gratificaciones, y si dentro de este mismo rubro el tema de apoyo institucional, si te dan un teléfono, si te dan un carro, vales de gasolina, vales de despensa, etcétera, etcétera. Eso me parece tiene que quedar con claridad, explícito y amplio en la propia ley, porque si al final queda muy corto y dejamos el día de mañana esto en la interpretación de lineamientos en el órgano garante federal o estatal, lo único que va a suceder es nuevamente la disparidad en el tema de los portales de transparencia, porque a lo mejor habrá unos lineamientos, y lo tengo que decir, como en el caso del Distrito Federal, a lo mejor amplios, más precisos, y otros de otras entidades federativas donde los lineamientos sean muy cortos, y donde tú señales que simple y sencillamente cumplo poniendo el sueldo bruto, sueldo neto, el aguinaldo y se acabó, y hay quienes puedan ir más ampliamente poniendo unos rubros de información mayores. A mí me parece que sí tiene que ser muy amplio este aspecto. Y finalmente, me parece, para no dejarlo pasar y sobre todo para ir construyendo coincidencias, creo que debemos de establecer dentro de la información pública de oficio para crear el tema de datos abiertos o de gobiernos abiertos, el tema de los criterios de publicación. Y en ese sentido tendremos que establecer el principio de hacer identificable precisamente esta información pública de oficio, el de accesibilidad, uniformidad, sencillez y claridad,
precisión, es decir, el dato básico, preciso, sencillo, relevante, que tendrá que publicarse como una relación de listados de información pública de oficio, oportunidad, reproducción, difusión, consulta, apoyo y auxilio, inexistencia, actualización, pero lo importante, el tema que ya se mencionaba hace un rato, pero como un tema de coincidencia, como un criterio de la información pública de oficio, obligación de transparencia, el tema de búsqueda y extracción o reutilización, como aquí se ha venido insistiendo, a efecto de dar, los sujetos obligados deben dar acceso a la información mediante base de datos que permitan su localización y búsqueda y extracción de la información, como bien se señalaba, a efecto de contribuir a gobierno abierto, y los ciudadanos puedan utilizar esta herramienta electrónica como es el internet, como digo yo, googlear en el portal de transparencia de los sujetos obligados buscando el tema de tu interés y que puedas precisamente reutilizarlo, y estos ejercicios que hace ratito se mencionaban, y será en la ley donde tendremos que establecer precisamente estos criterios de búsqueda, localización, inclusive de cuestiones de buscadores temáticos, simple y sencillamente como herramientas facilitadoras en favor de los particulares, a efecto de evitar que el acceso a la información resulte complicado, dispendioso y demorado, y además con el uso de internet, precisamente evitar la pérdida de términos y tiempos y costos mediante estos buscadores temáticos, y yo creo que eso es lo que debe contener como elementos mínimos la Ley General de Transparencia. Yo hasta aquí dejar mi explicación y gracias. Muchas gracias, Federico.